seguidores de Plan Matraca, ¿cómo están? Soy su anfitrión Chuck, y el día de hoy estamos nuevamente en su lección favorita. ¿Por qué ser? ¡Sí! Hoy tenemos un nuevo invitado. ¿Quieren conocerlo? Pues aquí está. ¡Ulises Rosas! ¿Cómo estás? Hola Chuck, hola a todos los fans y seguidores de Plan Matraca, ¿cómo están todos? ¿Para qué estamos bien? Muy emocionado de realizar tu entrevista. No, pues yo también muy emocionado, muy contento de que me hayan invitado y pues platiquemos, Chuck, platiquemos aquí con todos los fans y seguidores de Plan Matraca. Sí, pero tenemos que comenzar con lo que es lo más importante dentro de nuestra sección, que es acerca de tu carrera. ¿Qué es lo que tú estudiaste? Pues fíjate que, Chuck, yo soy biólogo egresado de la UNAM, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues después de estudiar biología he hecho posgrados en el extranjero, en el que se llama el John Innes Center de Inglaterra, y después me fui a hacer postdoctorados, ¿no? Entonces estuve en la Universidad de Michigan, en la Universidad de Nueva York, y pues ya regresé después de mucho tiempo, y aquí estoy trabajando en México, trabajando para mi amada Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Ay, qué eres Goyo! Exactamente, Goyo es ahí mi compañero, ahí trabajamos ahí, está en la oficina de al lado, el tal Goyo, ¿no? Y luego nos vamos a jugar fútbol y a los partidos de los Pumas. ¡Ay, tú sí eres universitario de corazón! Desde la cuna, Chuck. Puma desde la cuna, ¿no? De hecho, me acuerdo que la primera vez que mis papás, y de hecho mi mamá me llevó a la universidad, fue en la FES Iztacala. Y hay una escultura muy bonita que se llaman los gises. Entonces yo me acuerdo que tenía como 4 o 5 años y yo andaba ahí jugando en esa escultura, que son como unos pilares enormes que están así como de lado. Y ahí andaba subiéndome yo, ¿no? Subiéndome y haciendo malabares. Y otra ocasión, mis papás tenían que ir a Ciudad Universitaria y pues yo me metí ahí a los jardines, ¿no? Y estaba yo jugando en esta zona que se llama Las Islas. No sé si la conozcas, Chuck, pero este es un jardín así enorme y que tiene unas lámparas que de noche se prenden y bueno, obviamente iluminan todas las islas. Yo pensaba que esas lámparas eran cascos de fútbol americano. Me gustaban mucho, ¿no? Y bueno, ahí me la pasé unas días y horas muy bonitas, ¿no? Y desde entonces yo creo que empezó esa inspiración de querer ser universitario. ¡Wow! Una historia muy bonita. Oye, ¿tú estudiaste en qué facultad de la universidad? Yo estudié en la Facultad de Ciencias. En la UNAM hay 3 lugares donde se puede estudiar biología. Está la Facultad de Ciencias, que está en el campus principal de la UNAM, que es en la ciudad universitaria. Se puede estudiar biología en la FES Iztacala, que es un campus al norte de la zona metropolitana, allí por la zona de Tlalnepantla. Y está el campus Zaragoza, que está en la zona oriente de la zona metropolitana, que está por ahí, por la avenida Zaragoza, en la zona de Iztapalapa, Ciudad Neza, ¿no? Entonces, en esos 3 lugares se puede estudiar biología en la UNAM. Yo escogí la Facultad de Ciencias, ¿no? Porque, pues, desde las primeras veces que iba de niño a la ciudad universitaria, pues me parecía una cosa extraordinaria, ¿no? Impresionante. Y ya como adolescente, cuando estaba en la preparatoria, a veces me escapaba a la ciudad universitaria y pues uno se da cuenta que es una cosa pues impresionante, ¿no? O sea, son muchas escuelas, muchas facultades, la de arquitectura, ingeniería, facultad de medicina, facultad de odontología, facultad de economía. Entonces, o sea, pues la mayor parte de las escuelas de la UNAM están ahí, ¿no? Y aparte, pues hay muchas actividades culturales, ¿no? De hecho, toda una zona dentro de la ciudad universitaria se llama la zona cultural, ¿no? Y ahí hay teatros, hay bibliotecas, hay museos, hay eventos, exposiciones, explanadas, cafeterías. Entonces, pues o sea, literalmente la ciudad universitaria es una ciudad dentro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues eso me parecía así como algo pues muy interesante que había que explorar alguna vez en mi vida, ¿no? Y dije, bueno, vamos a la Facultad de Ciencias
que en sí misma la Facultad de Ciencias también es muy bonita arquitectónicamente, y pues ahí decidí ir a estudiar mi licenciatura, ¿no? Oye, ¿qué es lo que conlleva estudiar la licenciatura en biología? ¿Qué es lo que me llevó a estudiar la licenciatura en biología? Fíjate, Chuck, que pues yo he sido muy afortunado. Digo, he estado en una familia que me ha arropado mucho en todo lo que yo he querido hacer y estudiar, y no solamente desde mis padres, sino también desde mis tíos, mis abuelos, ¿no? Entonces, mi familia pues tiene una tradición de que todos son, o la mayoría son universitarios, egresados de la UNAM. Yo cuando era chico vivía en Texcoco, donde viven mis papás. Mis papás son académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, y pues algo pues muy afortunado de niño es que pues yo pasaba todas las tardes, las pasaba pues jugando ahí en la Universidad de Chapingo, ¿no? Que eran pues jardines muy bonitos, campos, zonas históricas. Por ejemplo, la rectoría es un edificio histórico, porque ahí pasaron muchos eventos históricos. Por ejemplo, ahí hubo revolucionarios que en algún momento de la historia, cuando iba pasando un tren que traía esculturas que iban rumbo a la Alameda Central de la Ciudad de México, pues algunos revolucionarios dijeron, no, pues a ver, aquí nos quedamos algunas de estas esculturas, ¿no? Y actualmente hay unas esculturas muy famosas de la universidad que se llaman las circasianas, que están en el campus central, en el centro de la universidad, ¿no? Las circasianas. Después se hizo otra copia que después se llevó a la Alameda Central, pero que esa copia pues ya no es tan elaborada como la que está en Chapingo actualmente, ¿no? Y bueno, pues te cuento, Chuck, que pues yo de niño pues jugaba ahí, digo, esperando a que mi mamá saliera de clase, mis papás salieran de clase, jugaba con mi hermano, pero también a veces nos metíamos a las clases de mis papás, ¿no? Y particularmente me gustaban mucho las clases de mi mamá, porque con sus alumnos pues sacaban microscopios y pues veían preparaciones histológicas. Pero también a mí yo iba pues ahí a los jardines y me traía cosas, ¿no? Me traía cosas que yo quería ver al microscopio. Y a lo mejor esto suena cruel, pero yo creo que es una observación que me gustó muchísimo, porque luego pues ya ves que uno anda ahí en los campos, y es una universidad de agrónomos, y pues hay vacas, hay pollos, hay becerros, hay de todo, ¿no? Y pues hay muchas moscas, ¿no? Entonces yo atrapaba las moscas y entonces me las llevaba en una bolsita, en una cajita, me las llevaba para verlas al microscopio, ¿no? Y entonces, pues como que de niño yo decía, pues es que yo quiero ver qué tienen adentro, ¿no? Entonces empezaba a disectarlas, les quitaba la cabeza, las patas, y las veía al microscopio. Me parecía así muy interesante que pues estaba la mosca viva, ¿no? Y le quitaba la cabeza y la mosca se seguía moviendo, ¿no? Y entonces veía los ojitos, ¿no? Cómo se veían los ojitos, la boquita de la mosca, las antenitas, etcétera, ¿no? Entonces todo eso, aparte de las preparaciones histológicas que nos daba mi mamá cuando daba sus clases y que las explicaba, pues como que me fue, yo creo que trastornando, ¿no? Digo, no, educando. Me fue despertando ese interés, ¿no? Por estudiar biología. La verdad es que a mí me pareció algo muy intuitivo ya cuando llegué a la secundaria. Yo dije, no, pues es que yo quiero estudiar biología, ¿no? Y para estudiar biología yo tengo que ir a la UNAM. Y para ir a la UNAM yo tengo que ir a una preparatoria de la UNAM. Entonces yo cuando estaba en la secundaria, pues dije, terminando la secundaria aquí en Texcoco, me voy a ir a vivir, ya sea con mi abuela materna o con mi abuela paterna, y pues voy a ir a una preparatoria de la UNAM en la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo creo que de ahí vino el entusiasmo, el interés. A todo esto, pues mis papás como que también les cayó un poco de sorpresa que yo quisiera ser biólogo, ¿no? Ellos nunca me dijeron, no, tú tienes que ser biólogo, tú tienes que ser académico, ¿no? Ellos como que pensaban que yo iba a ser arquitecto, o iba a ser ingeniero, o no sé qué, artista. Me gusta mucho bailar, y pensaban que iba a ser bailarín. Así que, pues, como que cayó de sorpresa un poco para mi mamá que le dijera, no, pues yo quiero ser biólogo, ¿no?
Pero así empezó esta vocación, yo creo, ¿no? Que era pues en gran parte inspirada por mi mamá, ¿no? Mi mamá, que pues yo veía que daba sus clases, mi mamá nos llevaba a sus prácticas de campo con sus alumnos de varios días, ¿no? Entonces conocimos la mariposa monarca, conocimos, por ejemplo, los manglares que están en Chiapas, ¿no? Los manglares, las zonas montañosas, la selva lacandona con toda su diversidad. Conocimos muchos lugares, ¿no? Y en cada lugar, pues obviamente yo interactuaba como niño con los alumnos de mi mamá. Bueno, eso también escuchaba sus explicaciones, ¿no? Y a mí me parecía, pues, extraordinario, ¿no? Que supiera tanto y que los alumnos, pues, aprendieran tanto de ella, ¿no? Entonces, pues, por una parte soy biólogo, pero por otra parte creo que también heredé de mis padres la vocación de ser maestro, de ser profesor, ¿no? Es algo que lo llevo desde, ahora sí que en la sangre, ¿no? Mis papás son profesores y pues a mí pues me ha parecido muy intuitivo, muy lógico, muy orgánico el decir, pues yo quiero ser como ellos, ¿no? Yo quiero ser profesor como ellos. Vaya, es una historia muy bonita. Bueno, así llorar. No me hagas burla, Chuck, no me hagas burla. Que me vas a hacer llorar a mí, ¿eh? Oye, pero estamos hablando de biología. Es una carrera muy interesante. Bueno, está el estereotipo de que hablar de biología es hablar de animales y plantas. Sin embargo, hay muchas cosas más allá. Están todos los microorganismos que no conocemos, por ejemplo, virus, bacterias, hongos. A ti, dentro de todo lo que hay en biología, ¿qué es lo que más te gusta estudiar o analizar? Pues sí, Chuck, o sea, la biología es una cosa muy amplia, compleja. Hace poco en una entrevista me preguntaron qué es la biología para mí, ¿no? ¿Cómo se define la biología? ¿O qué involucra estudiar biología? Y yo lo que le contesté a esa persona es que el estudiar biología es saber un poco de todo. Es decir, saber un poco de cuestiones de derecho, de medicina, de química, de administración, de economía. ¿Por qué? Porque todos esos principios que aplican a todas las disciplinas, pues básicamente aplican a los seres vivos, ¿no? La medicina, ¿por qué? Pues porque las plantas o los animales o cualquier otro organismo que les llamamos los biólogos bichitos, pues se enferman, ¿no? Entonces a veces hay que ver cómo curarlos o cómo evitar que se enfermen. Derecho, ¿por qué? Derecho porque la biología tiene sus propias leyes, ¿no? Aunque no estén escritas en ningún lugar, la biología tiene sus leyes. Entonces, parte de lo que hacemos los biólogos es entender esas leyes y cómo se aplican y cómo cuando se rompe ese equilibrio, ese balance en las leyes, pues cómo pues, el sistema se autorregula, ¿no? Economía, porque todo organismo o todo sistema biológico pues tiene algunas ganancias, algunas pérdidas, algunos balances. Nosotros, por ejemplo, como organismos vivos, pues tenemos que comer, gastamos nuestra energía. Entonces, parte de lo que nos interesa a nosotros los biólogos es entender cuáles son esos balances económicos en la vida, ¿no? Entonces, a lo que voy es que ser biólogo es ser un poco de todo, entender un poco de todo sin especializarnos en la cuestión que le llamamos antropocéntrica, es decir, a lo que le interesa al ser humano nada más, sino nosotros lo vemos desde el punto de vista de los organismos vivos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues cuando uno estudia biología, uno estudia de todo, ¿no? Uno estudia desde historia de la biología, historia de la filosofía, uno tiene que estudiar matemáticas, uno tiene que estudiar física, química, lo que le llamamos biodiversidad, uno tiene que estudiar biología celular, uno tiene que estudiar bioquímica, uno tiene que estudiar, por ejemplo, políticas públicas sobre el uso y aprovechamiento de la biodiversidad, uno tiene que estudiar bioética, ¿no? Tenemos que estudiar cuestiones de evolución, obviamente, ¿no? La evolución que decía Dobzhansky, nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, para un estudiante que está cursando la carrera de biología, pues es es fascinante, ¿no? Todo lo que vemos en la carrera es muy, muy fascinante, pero a la vez es muy confuso, porque hay tantos campos y uno nunca sabe, ¿yo a qué me voy a dedicar, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer en la vida, ¿no?
yo te confieso que yo cuando estaba en la preparatoria, yo hice una estancia de investigación en un programa que se llama Jóvenes a la Investigación. Entonces, en un verano, en los veranos, pues me iba a Ciudad Universitaria a trabajar en laboratorios de investigación. Yo trabajé en el Instituto de Fisiología Celular. Entonces, en ese instituto, pues entonces yo hacía experimentos, ¿no? Así me parecía increíble hacer experimentos con DNA y con proteínas. Y entonces ver cómo funcionaban esas proteínas y el DNA y hacer experimentos con mutantes y extraer células troncales, ¿no? de cordones umbilicales que venían de hospitales y hacer cultivos celulares y entonces tratar de entender, por ejemplo, cómo esas células troncales funcionaban, ¿no? Cómo es que a veces los programas genéticos en las células troncales a veces son, a veces se echan a perder, ¿no? O tienen errores. Y esos programas genéticos producen malformaciones, como pueden ser el cáncer, ¿no? Entonces yo estudiaba eso, yo pensaba, dije, ay, pues yo me voy a dedicar a eso, ¿no? A mí me encanta estudiar esas cosas muy básicas, de entender cómo es que las células troncales que están en los bebés, y de hecho las tenemos en nuestro cuerpo, también a veces pueden tener instrucciones incorrectas, ¿no? Y esas instrucciones incorrectas ocasionan enfermedades en humanos, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, ¿no? Pues yo estaba muy contento, ya había entrado a la carrera, ya iba en el tercer semestre, cuarto semestre, y yo estaba muy enfocado a que yo iba a estudiar biología celular, fisiología celular, y de repente, tómala, que entro a una clase de biología vegetal con una doctora que se llama Judith Márquez, que es profesora emérita de la UNAM, y pues me iluminó el mundo, ¿no? Me iluminó el mundo y dije, chin, yo creo que yo quiero estudiar plantas, ¿no? Yo creo que yo quiero estudiar plantas. Y también como que me acordé, dije, pues sí, pues mi mamá también estudia plantas, ¿no? Y también conocí a otros investigadores como la doctora Margarita Collazo. Y pues dije, pues yo quiero regresar a las plantas, ¿no? A mí me interesan muchísimo las plantas. Hay muchas cosas interesantísimas que se pueden hacer en plantas. Y pues yo quiero dedicarme a eso. También coincidió, fíjate, Chuck, coincidió que en alguna de las prácticas que teníamos en la universidad, como te decía, hay que estudiar de todo, ¿no? Y entonces una vez estábamos haciendo un experimento de ver cómo funcionaban los músculos, ¿no? Ver cómo funcionaban los músculos, y entonces estábamos usando ratas, ¿no? Ratas, y pues es una cuestión de aprendizaje, hay que aprender un poquito de todo. Y entonces el profesor nos mostró cómo usando una rata, estaba viva la rata, entonces la sedaba y le quitaba la piel, ¿no? Le quitaba la piel para que pudiéramos ver el músculo. Entonces, con unos electrodos los conectaba al músculo y entonces les daba impulsos eléctricos y veíamos cómo el músculo se contraía, ¿no? Y entonces manipulábamos la contracción del músculo y desconectábamos ciertas partes que tienen nervios y de repente el músculo ya no se contraía, ¿no? Entonces todo eso me pareció bien interesante, pero yo decía para mí mismo, está padrísimo, pero no tengo corazón, ¿no? No tengo corazón porque esa rata pues la usábamos para cuestiones educativas, pero la íbamos a matar después, ¿no? La íbamos a sacrificar. En otras prácticas, ya yo trabajando en el Instituto de Fisiología Celular, también me tocaba pues trabajar con ratoncitos, ¿no? Con ratoncitos en los cuales pues yo tenía que extraer los embriones. Entonces pues tenía que pues ahora es que abrir ratoncitas preñadas, sacar los embrioncitos, manipular algunas cuestiones de los embrioncitos, y salen experimentos muy bonitos. Pero de repente si yo me quedaba con el corazón completamente deshecho, decía, ay, no, esto no es para mí, no puedo, no tengo corazón para andar manipulando esto, ¿no? Otros de mis compañeros, digo, no es que no tengan corazón, pero les apasionó esas preguntas, ¿no? Preguntas que son, por ejemplo, en las manos que nosotros tenemos, cuando somos embriones, tenemos una membrana que une cada uno de los dedos, ¿no? Y estas membranas, cuando somos embriones, se van degradando, hay algo que se llama muerte celular programada.
de tal manera que cuando somos adultos, no solamente adultos, cuando somos bebés, ya no tenemos esa membrana, ¿no? Pero sí hay malformaciones en las cuales hay bebés que pues tienen estas membranas, ¿no? Entonces, algunos de mis compañeros pues sí se interesaron en eso, en las cuestiones biomédicas aplicadas, ¿no? Aplicadas de cómo entender ese fenómeno y cómo desarrollar a lo mejor procedimientos biomédicos para evitar que haya esas malformaciones en embriones y en bebés, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo dije, yo no tengo el corazón para hacer eso. Y por eso me dediqué a las plantas, ¿no? Porque las plantas, pues digamos, son mucho más nobles en ese sentido. Colectamos plantas, nuestro mundo está lleno de plantas. Comemos plantas, pues la mayor parte del tiempo. Y pues son muy nobles, ¿no? Las plantas, aunque también perciben el daño, ¿no? Cortamos un fruto y ese fruto pues percibe el daño, ¿no? Mordemos ese fruto como un jitomate y también percibe el daño, pero bueno, pues al menos son nobles y en ese sentido pues no muestran señales de dolor, ¿no? Señales de dolor que nosotros podamos detectar. Pero sí, por eso me gustaron mucho las plantas, pues porque son mucho más fáciles de manipular, también desde el punto de vista bioético, podemos hacer más experimentos y bueno, entender cuestiones de las plantas que también después podemos traducir a lo que sucede no solamente en plantas sino en animales, ¿no? Entonces pues sí, me han gustado mucho las plantas desde ese entonces, desde que estaba más o menos como a la mitad de la carrera, y desde entonces pues ya me dedico a esto, ¿no? En algún momento también, después de acabar el doctorado, salté un poco a trabajar con animales, con moscas en particular, pero siempre he regresado a las plantas nuevamente, ¿no? Así que las plantas son entender los mecanismos de biodiversidad, mecanismos genéticos y genómicos de biodiversidad, ha sido mi pasión, ¿no? Lo que me mueve desde que era estudiante. Ya. Nos estás explicando algo bastante claro. Siempre va a haber alguna cosa que nos apasione más que la otra. Nosotros vamos a elegir. Sin embargo, también tenemos que saber de otras ramas que puede que no nos guste, pero son indispensables, por lo mismo que nos acabas de comentar. Ahora, hablando específicamente de las plantas, yo quiero preguntarte acerca de una investigación tuya que salió hace ya tiempo, y es sobre una alteración genética a un tipo de verdura con la cual ayudas a curar el cáncer. No sé si la recuerdes. Yo sí me acuerdo. ¿Una alteración genética? Sí. ¿En una verdura? En un jitomate. En un jitomate. A ver, recuérdame un poquito más. Jitomate morado. El jitomate. Ah, bueno, sí. Pero a ver, esa no es una investigación que sea mía. Okay. Pero sí, bueno, estoy enterado de esa investigación. Eso es algo muy interesante y muy bonito de haber estudiado también en Inglaterra. Yo estudié en Inglaterra en este instituto que se llama el John Innes Center, que es uno de los institutos líderes a nivel internacional en biología del desarrollo molecular y genético. Entonces, muchos de los, digamos, padres de la genética moderna, del desarrollo en plantas, aún trabajan ahí, ¿no? Uno de ellos es mi asesor de doctorado, que se llama Enrico Cohen. Bueno, pues resulta que este investigador, Enrico Cohen, hace bastantes años descubrió un gen que determina el color de una plantita, de una flor que se llama Antherinum, que en México le llamamos la flor del perrito. Entonces este gen se llama rosea, ¿no? Se llama rosea. Y este gen hace que básicamente que las flores sean blancas, amarillas o rosaditas, ¿no? La flor del perrito es una flor que a lo mejor ustedes tienen ahí en sus jardines. Es una flor que tiene una boquita, entonces cuando uno le apachurra aquí a los laditos, abre la boquita, ¿no? Esa es la flor del perrito. Su nombre científico se llama Antherinum majus, ¿no? Bueno, resulta que entonces Enrico Cohen encuentra este gen que hace el cambio de una flor que sea blanca o amarilla a rosa, ¿no? Y otros investigadores de esa institución dijeron, bueno, pues
si ya sabemos cuál es el gen que hace este cambio en los patrones de pigmentación en la flor, pues vamos a metérselo de manera transgénica a un jitomate, ¿no? ¿Por qué a un jitomate? Pues porque los jitomates a veces con la revolución verde, con la producción masiva de jitomates, pues se ven rojitos, pero a veces le falta que sinteticen suficiente antocianina, ¿no? Las antocianinas es precisamente ese pigmento que le da ese color rojizo a los jitomates, ¿no? Wow. Entonces, pero resulta que pues con toda la producción masiva de jitomates que se tiene que generar actualmente, pues los jitomates no alcanzan a producir suficiente antocianina, ¿no? Bueno, entonces a estos investigadores se les ocurrió, a ver, yo ya sé en la flor del perrito cuál es el gen que genera la pigmentación rojiza, ¿no? ¿Por qué no se lo meto y lo que se llama se sobreexpresa? ¿Por qué no se lo sobreexpresamos al jitomate? Y eso es lo que hicieron, ¿no? Se lo metieron al jitomate y entonces resulta que los jitomates produjeron variedades que no solamente son rojitos los jitomates, sino que tienen mayor cantidad de antocianinas y hasta los jitomates son ahora púrpuras, ¿no? Son púrpuras. Y eso pues tiene un mayor valor nutrimental porque las antocianinas son muy importantes en nuestra nutrición, ¿no? En la producción de anticuerpos, tiene un papel en el sistema inmune de nosotros, ¿no? Bueno, entonces eso fue muy importante para esos investigadores, pero también dijeron, y eso es más reciente, dijeron, bueno, y si ya lo hicimos para el jitomate, ¿por qué no se lo metemos a la naranja, ¿no? Entonces también se lo metieron a la naranja, ¿no? Y ahora, a lo mejor ustedes han visto en los mercados, hay unas naranjas que les llaman naranjas de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque no son anaranjaditas, por dentro no son anaranjaditas, sino que son rojizas, ¿no? Les llaman naranjas de sangre. ¿Qué tienen ahí? Pues tienen una mayor cantidad de antocianina, ¿no? Esa mayor cantidad de antocianina, acuérdense que es porque le metieron un gen de manera transgénica que viene de otra planta, ¿no? Entonces, pues por ahí van esas investigaciones, ¿no? O sea, no son mías, pero sí estoy bastante enterado de cómo se hicieron, ¿no? Wow. ¿Cómo ves, Chuck? ¿Cómo ves? Es que está genial. Simplemente están generando un nuevo tipo de diversidad. Si ya existía el jitomate, ahora al insertarle este nuevo gen, está transformándolo por completo, aumentando la diversidad. Ahora, tengo una pregunta en cuanto a eso. Tiene el jitomate ya púrpura. ¿Es posible que ese jitomate se reproduzca solo de manera natural? ¿O se debe de seguir reproduciendo de manera artificial como se hizo en un principio? Pues mira, todos los cultivos que tenemos actualmente son producto de la domesticación, ¿no? Actualmente tenemos otras herramientas otras herramientas que no existían antes, o sea, herramientas que nuestros ancestros, nuestros antepasados usaron para la domesticación, que era la selección de ciertos fenotipos, de ciertos atributos de la planta, y entonces son los que se seguían reproduciendo, ¿no? Parte de la domesticación de cultivos conlleva a que muchas de estas plantas ya no se reproducen de manera natural, ¿no? Ya tiene que ser con la intervención del hombre. Por ejemplo, la piña, ¿no? La piña es un cultivo que las plantas de piña no se reproducen de manera natural, tienen que ser asistidos por el hombre. El maíz, por ejemplo, es un cultivo que se domesticó por el hombre. Su ancestro silvestre, que también es una especie de maíz, se reproduce de manera natural, pero sus variedades modernas, domesticadas, ya no se reproducen de manera natural. Sin embargo, sí pueden crecer, ¿no? Ocasionalmente pueden crecer una planta de maíz, se cae la semilla en algún campo o en algún campo de cultivo, y pues sale la planta, ¿no? Pero ha perdido todas sus ventajas adaptativas para crecer y reproducirse y propagarse de manera natural, ¿no? Entonces, la mayor parte de los cultivos contemporáneos han perdido esa capacidad de reproducirse de manera natural. Y esto incluye al maíz,
al jitomate, por ejemplo, la cebolla, ¿qué cultivo te gusta, no? La mayor parte de los cultivos domesticados, la piña, hay papayas naturales, silvestres, pero la mayor parte de las no artificiales, sino domesticadas, pierden esas ventajas adaptativas para reproducirse de manera natural. Ahora, si me preguntas, ¿estos jitomates púrpuras se pueden reproducir de manera natural? Sí, se puede caer un jitomate en el suelo. Ese jitomate sus semillas se pueden dispersar y esos jitomates pueden germinar, ¿no? Pueden germinar y pues producir más jitomates. Ahora, yo por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia, pues me puse a crecer jitomates aquí en mi balcón, ¿no? Y uno se da cuenta que producir o crecer plantas que son cultivadas no es tan sencillo. De mis 10 plantas de jitomate que ya están grandes, 8 se enfermaron con una enfermedad, es un hongo que les dio que se llama septoria. Entonces, pues obviamente germinaron las semillas, crecieron las plantas, pero les entró esta enfermedad que se llama septoria, ¿no? No solamente la septoria, sino también tienen áfidos, ¿no? Áfidos que se la están comiendo y de hecho mis plantitas ya se están muriendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque han perdido todo este proceso de domesticación y de manipulación para hacer jitomates, y esos no son transgénicos, son los normales. También ha conllevado a que pierden esta capacidad de tolerar a enfermedades, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ¿estas plantas se pueden reproducir en la naturaleza? Sí, se pueden reproducir en la naturaleza. Ahora, ¿nosotros podemos decir que van a ser exitosas? Yo diría que no, porque han perdido muchas de sus capacidades. Entonces, no es como que mañana vamos a tener todo el mundo lleno de jitomates y menos de jitomates transgénicos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesitan la acción del hombre, ¿no? En este caso, los jitomates que yo tengo aquí en mi balcón, lo que harían los productores de jitomate es pues fumigarlos o darles alguna cuestión de manejo agrícola para quitarse de la septoria o quitarse de los áfidos que están comiendo los jitomates, ¿no? Es por eso que, bueno, sí, pues la respuesta corta es sí se pueden reproducir en la naturaleza, pero es muy poco probable que se propaguen en la naturaleza, ¿no? ¿Cómo ves, Choc? Está genial. Es mucho rollo para una respuesta tan chiquita, ¿no? Sí, pero pues es necesario porque hay que hacer entender a los suscriptores que la mano del hombre es la que ha generado que las plantitas se estén volviendo más indefensas. Es como cuando sobreproteges a un niño. Es casi lo que estamos haciendo con las plantas. Al sobreprotegerlo, no aprende a defenderse. Lo mismo que las plantas. Las sobreprotegemos, nos adapta a las enfermedades. Es parecido. Sí, exactamente. Es una buena analogía lo que estás diciendo. Pues ahora sí que los niños, pues es bueno que de alguna forma jueguen con tierra, jueguen con pues con cosas que no siempre están completamente limpias, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo de su crecimiento también van adquiriendo anticuerpos, van adquiriendo esa inmunidad, ¿no? Es decir, si aíslas a un niño y pues lo tienes como lo que se llama hay una película muy bonita que se llama El Castillo de la Pureza, que se las recomiendo, chicos, seguidores de Plan Matraca, El Castillo de la Pureza. Entonces, esos niños que vivían en un aislamiento, en una casa que no los dejaban salir, pues no podían coexistir o convivir con otras personas que no fueran los de su casa, ¿no? Entonces no desarrollaban esas habilidades sociales, obviamente también no desarrollaban esas habilidades de su cuerpo para responder a enfermedades, ¿no? Entonces, pues sí, como lo dices tú, es una bonita analogía. Hay que ser un poco de todo, ¿no? Hay que ser un poco de todo. Cuidarnos de las enfermedades, en este caso hay que hipercuidarnos del COVID actualmente, del SARS-CoV-2, que es el virus que origina la enfermedad del COVID-19, pero pues también, bueno, cuando podamos, pues juguemos, interactuemos con nuestros amigos, obviamente con algunas medidas de salubridad, pero pues sí, exactamente es lo que dices, ¿no? Hay que interactuar con nuestro ambiente.
Sí. Oigan, niños, eso no quiere decir que no se pueden bañar. Se tienen que bañar, ¿eh? Báñense, niños, báñense si pueden diario, o báñense cuando sus papás les digan, ¿no? Entonces, jueguen, niños, exploren el mundo, salgan a sus patios, a la calle, con el cuidado de sus papás o con el cuidado de sus hermanos, y pues exploren el mundo, aprendan de todo este mundo tan maravilloso que nos tocó vivir, ¿no? Sí. Ay, no me bañé, fue lo feo. Regresamos a la parte académica. A ver. Después de estudiar la licenciatura, ¿cuál fue el siguiente paso en la carrera de Ulises? Pues fíjate que yo tenía mucho interés en estudiar en el extranjero, ¿no? Entonces, desde chico, pues luego platicábamos con mi mamá y con mi hermano, y de hecho alguna vez hicimos una grabación así como tipo plan matraca con mi hermano, y yo le hice una entrevista, ¿no? Y le decía a mi hermano, oye, ¿tú qué quieres ser de cuando sea grande, ¿no? Cuando seas grande. Y me decía mi hermano, yo quiero ser investigador de la NASA, ¿no? De la NASA. Y entonces, pues muy bien. Y después, no, pues quiero ser profesor de una universidad, quiero ser profesor de la Universidad de Harvard, ¿no? De Yale. Y digo, órale, ¿no? Entonces, como que desde entonces nosotros de niños teníamos esa idea, ¿no? Esa idea, pues por lo que nos platicaba mi mamá, ¿no? Nos platicaba que tenía libros de jardines botánicos de otros países, de universidades extranjeras. Entonces, pues cuando yo llegué a la adolescencia, pues a mí me parecía que yo quería estudiar en el extranjero en algún momento. Entonces llegó la universidad, terminé mi tesis y empezaba yo a ver qué iba a hacer después de la universidad, ¿no? Obviamente quería hacer yo un posgrado, no sabía exactamente dónde, si en México o en el extranjero. Me costaba mucho estudiar inglés, pero pues estudié inglés, ahora sí que a producto de gallina, ¿no? Entonces estudiar inglés, ¿no? Y también pues pensaba yo que pues es una actitud de familia, pues haz lo que más te cueste trabajo, ¿no? Porque entonces quiere decir que algún día ya no te costará trabajo. Pues me costaba a mí mucho trabajo, o yo no entendía la biología molecular, ¿no? Biología molecular, genética, genómica, ¿qué es eso, no? O sea, ni se ve, ¿no? Los genes no los podemos ver a simple vista, ¿no? Las moléculas no las podemos ver. Pues yo decía, pues es que, a ver, es que a mí me parece que todo lo que veo en los libros de texto, las imágenes, las figuras, pues debe ser, alguien se lo inventó, porque yo no lo puedo ver, ¿no? ¿Cómo es que ellos me están diciendo que ellos sí lo pueden ver y yo no lo puedo ver? Entonces dije, pues me voy a ir a algún lugar donde pueda estudiar esto, ¿no? Estudiar esto y entenderlo. Y salió la oportunidad de ir a Inglaterra, ¿no? A Inglaterra, hacer una maestría. En Inglaterra las maestrías son de 1 año. Y dije, pues perfecto, ¿no? Voy y vengo, ¿no? Ni modo de irme de mi país tanto tiempo, voy y vengo. Pues resulta que 1 año en Inglaterra se hicieron 6 años, y después, seguido inmediatamente, se hicieron otros 6 años en Estados Unidos para postdoctorados, y pues me la pasé 12 años fuera de México, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con lo que desean, chicos. No tengan cuidado, no tengan miedo a la aventura, ¿no? Ahorita que son jóvenes, tienen el mundo ante sus puertas, y bueno, ahora sí que es el momento de tomar los riesgos, ¿no? Pues yo me fui 1 año y regresé 2 años después. Entonces, pero sí, precisamente por ese lado venía. Yo quería estudiar obviamente plantas. Me fui a hacer una maestría que se llamaba Plant Breeding and Biotechnology, es decir, fitomejoramiento vegetal y biotecnología. Y pues sí, llegué a este país muy bonito, que le tengo mucho cariño, que es Inglaterra, sin hablar bien el idioma, con otra cultura completamente diferente. Es un país que tiene un clima pues muy extremoso. Durante los veranos son muy cálidos. Yo llegué a Inglaterra me fui en el verano y traía 3 chamarras puestas, mi maleta con toda la ropa que pude llevarme.
Y pues resulta que cuando llegué hacía un calor del Averno, ¿no? Y pues yo andaba sudando, ¿no? Y pues me subí a un tren para llegar a la universidad a donde tenía que llegar. Y estaba sude y sude y sude y pues pues no podía quitarme nada porque pues ¿dónde lo dejo, no? Y pues sí, llegué y pues era ahora sí que a la aventura, ¿no? Ahora ver dónde me voy a quedar el primer día, comunicarme con la gente, qué voy a comer, todo, ¿no? Llegar a la universidad, presentarme, decir quién soy, masticar lo poquito de inglés que se puede, pero bueno, si no se hace ahora, no se hace nunca, ¿no? Y digo, no hay pierde, ¿no? O sea, lo bueno de todo es que siempre tuve el apoyo de mis papás y siempre me dijeron, pues si no se puede, pues te regresas, ¿no? Pero bueno, también está el orgullo propio de decir, pues no me voy a regresar, me cuesta mucho trabajo, no entiendo nada del inglés, el inglés británico es dificilísimo escucharlo y bueno, tener un acento británico es dificilísimo también. El inglés americano es mucho más fácil que el británico, pero bueno, pues yo estaba ahí, ¿no? Estaba ahí sin hispanoparlantes, en ese momento había muy pocos hispanoparlantes en esa universidad, así que pues pasé como 2 meses sin hablar español, ¿no? Sin hablar español y pues sin entender nada, ¿no? Sin entender, bueno, no nada, pero entender hi, hello, good morning, cosas muy básicas, a de repente un día darse cuenta de decir, ya entiendo, ¿no? Ya estoy siguiendo las conversaciones, ya estoy hablando por mí mismo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ir a las clases, tratar de participar, convivir con alumnos que vienen de todo el mundo. Tuve compañeros que venían de Etiopía, que venían de Madagascar, obviamente compañeros ingleses, compañeros europeos, muchos compañeros que a la postre son muchos de mis mejores amigos, ¿no? Amigos alemanes, polacos, chinos, y con los cuales sigo teniendo mucho contacto, ¿no? Entonces, como te decía, pues entré a la maestría, ya estando allá, pues uno va aprendiendo, va conviviendo con la gente, se va uno enamorando del lugar, y eso no le sucede a todos, ¿eh? Hay muchos compañeros que pues pasan los meses, pasan los años y pues no se adaptan nunca, ¿no? Y quieren regresar lo más posible, ¿no? A mí pues me empezó a enamorar el lugar, la gente, las costumbres, que son difíciles, pero uno empieza a aprender a ser de allá, ¿no? Y pues una vez estando allá, pues empecé a solicitar becas y empecé a solicitar, hacer solicitudes para entrar a posgrados, a entrar a doctorados. Y afortunadamente conseguí una beca muy prestigiosa de la Unión Europea, de la Fundación Marie Curie, para entrar al John Innes Center, ¿no? Que es una universidad, un instituto que está asociada a la universidad donde fui a hacer mi maestría. Y en ese instituto pues hice un doctorado de 4 años, donde pues también ahí mi doctorado fue en Plant Breeding, no Plant Breeding, fue en Plant and Microbial Sciences, biología vegetal y microbiana. Entonces pues ahí me pasé 4 años estudiando la flor del perrito. Ahí aprendí muchísimo de mis compañeros, conocí a muchísima gente, viajé, fui a congresos, también sufrí. Mi asesor no es una perita en dulce, mi asesor es muy exigente desde el punto de vista académico, intelectual. Me hizo sufrir, pero también le aprendí muchísimo, ¿no? Le aprendí muchísimo y yo creo que también cosas de las que rescato es que hice muy buenas amistades, ¿no? O sea, no solamente me rodeé de amigos mexicanos, bueno, tengo muchos amigos mexicanos que regresaron a México, obviamente, pero mi círculo más cercano de amigos es un círculo internacional, ¿no? Un círculo internacional que conservo a la actualidad, ¿no? Conservo a la actualidad y te puedo decir, Chuck, que pues conversamos, no sé, una vez al mes, una vez cada 6 meses. Algunos de ellos vienen de manera rutinaria a México, me visitan, o yo cuando voy a Europa o a otras partes del mundo también los visito y me quedo en sus casas y pues nos volvimos como hermanos, ¿no? Como hermanos,
porque sufrimos, estudiamos juntos, reímos, fuimos a fiestas juntos, un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas, pero bueno, y lo más importante de todo es que pues nos hemos seguido a través del tiempo, ¿no? Amigos que son alemanes, que son chinos, que son estadounidenses, y pues que es franceses, que es una relación bonita, ¿no? Y pues nos conocimos de jóvenes, pero también nos hemos seguido a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, uno de mis amigos también que conocí en Estados Unidos, acaba de tener su bebito, ¿no? Su bebito, y que bueno, acaba de nacer, y que pues me da mucho gusto, y yo entre broma y broma le digo, le acabo de decir, pues ojalá que no sea tan mal jugador de fútbol como tú, ¿no? No, él es muy bueno para jugar fútbol. Es un chico francés que se llama Joan, y que bueno, su bebito pues seguramente va a ser mejor jugador que él. Pero bueno, así es la cuestión, Choc. ¿Cómo ves? Te puedo platicar toda una vida de lo que ha sucedido en Inglaterra durante los posgrados, y que, bueno, muchas de las cosas por las cuales vamos al extranjero es obviamente por la cuestión académica, pero yo creo que más que la cuestión académica, porque también hay posgrados en México, ¿no? Dices, pues, ¿para qué me voy a otro país, no? Si también hay posgrados en México. Pero más que la cuestión académica es la experiencia de vivir en otro país donde nadie te conoce, donde no hablan tu idioma, donde son las costumbres completamente diferentes, donde la comida es... En Inglaterra no hay chile, y sí, yo lo sé, Choco, así como que, híjole, ¿qué onda? Bueno, ahora sí ya hay más globalización, y a la mayor parte de Inglaterra ya hay picante, ¿no? Pero cuando yo llegué, de verdad que era un dolor aquí en la boca, porque uno decía, híjoles, que ¿cómo es posible que no haya chile? Y a mí se me antojan unos tacos así con su salsita, con su limoncito, y cómo es posible que no puedo ir a ningún lado a comerme unos taquitos, ¿no? Pues sí, hasta eso, Choque, es pues adaptarte a eso, ¿no? Adaptarte al frío del invierno, que también puede ser muy bonito. De verdad que en Inglaterra mi primer invierno pues fue doloroso, porque pues hace mucho frío. Y ya en México, ahorita que estamos en la temporada, ya entrando a la temporada de invierno, estamos en otoño y vamos a entrar al invierno, de repente estamos congelándonos. Pues imagínate en Inglaterra, que literalmente cae nieve, ¿no? Y yo fui muy afortunado porque en ese primer año hubo unas semanas de una nieve tan bonita que yo nunca había visto. Cómo van cayendo estas hojuelas de nieve, y que se ven tan bonita, como van flotando en el aire, y cómo caen, y de repente en el piso, en el suelo, hay una capa de nieve que es como de 1 metro, que te avientas y te avientas sobre la nieve, y es como a caer en algodón, ¿no? Y haces angelitos en la nieve, ¿no? Entonces te acuestas en la nieve y le haces así, y haces lo que se llama el angelito, y entonces te pones a jugar con tus compañeros, haces batallas de nieve, y es una cosa, pues, que como mexicanos no nos toca mucho, es muy poco. De hecho, a mí nunca me ha tocado en México que haya visto yo nevar de esa manera tan bonita. He ido con mis papás, nos llevaban al Popo, al Iztaccíhuatl, a la Jusco, con mi tía, con mis tíos, nos llevaban cuando éramos niños a ver la nieve, ¿no? Cuando nevaba. Pero no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, la nieve que veíamos aquí en el Popo, en la Jusco, es más bien hielo. Pero la nieve, cuando uno ve la nieve, en realidad es una cosa extraordinaria, ¿no? Entonces, pues ese tipo de experiencias, digamos, no las cambio por nada. Que son difíciles, sí, pues porque hace frío, ¿no? Hace mucho frío, porque pues uno puede jugar en la nieve 2, 3, 4 días, 5 días, y de repente ya pasan los días y dices, bueno, pues ya me aburrí de la nieve, ¿no? Ya tengo mucho frío. La nieve se está derritiendo, y después de la nieve, cuando se derrite la nieve, hace mucho más frío. ¿Por qué? Pues porque el ambiente está absorbiendo ese frío, ¿no? Entonces de repente ya se vuelve medio incómodo estar caminando en el hielo, porque te resbalas y te caes y te rompiste un hueso, o ya es un montón de frío, y bueno, ¿cómo te curas? Esa es otra cosa, ¿no? Te puedes enfermar en el extranjero, ¿no?
te enfermas en el extranjero, y ahora cómo te curas, ¿no? Cómo te curas solito, porque no tienes a tu papá, a tu mamá, a tus amigos, a las tías, a la abuelita, ¿no? Vas a la farmacia y en la farmacia, las farmacias extranjeras son más restrictivas y no puedes comprarte cualquier medicamento sin receta médica, ¿no? Entonces, pues aprender a cuidarte solo, ¿no? Aprender a cuidarte solo, a que pues tienes que rascarte con tus propias uñas, pero son experiencias de vida que son muy importantes porque pues al final de cuentas, digamos, yo fui a Inglaterra, ¿no? Y de repente un día dije, pues ahora quiero probar en Estados Unidos, entonces me voy a vivir a Estados Unidos. Y la verdad es que ya no me da miedo, ¿no? Ya no me da miedo si tengo que un día ir a vivir a Estados Unidos y empezar desde cero, ¿no? Y si mañana me dicen, oye, pues no, pues vete a vivir a Japón por unos años, digo, pues sí, ¿no? A mí no me da absolutamente nada de miedo. ¿Por qué? Pues porque ya tengo la fortaleza mental, la fortaleza de personalidad para probar nuevas experiencias, ¿no? Entonces, pues sí, yo les recomendaría a chicos que pues prueben nuevas experiencias, prueben, por ejemplo, inclusive, ¿no? Ir probando de poquito en poquito. Si ustedes viven en una ciudad de México, en una ciudad determinada de México, pues váyanse a hacer su posgrado a otra ciudad, ¿no? Aunque no esté muy lejos de la ciudad donde viven. ¿Por qué? Porque ahí van a aprender, de cierta manera, a vivir lejos de su familia, ¿no? Se siente feo, se siente feo. Pero al paso del tiempo uno dice, sí, lo logré, ¿no? Déjenme confesarles que cuando yo terminé la secundaria, cuando estaba en Texcoco, dije, pues yo me quiero ir a vivir con mi abuela, ¿no? Me voy a vivir con mi abuelita a la Ciudad de México. Y sí, los primeros días, pues fueron como días como de mucha nostalgia, ¿no? De, oye, pues ya no estoy con mis papás. Sí estoy con mi abuelita, pero ya no estoy con mis papás, ¿no? Ya no vivo en la misma casa, ¿no? Ya no veo a mi hermano, ya no veo a mis perritos, a todo, ¿no? Entonces de repente así como que... Pero ni modo de echarse para atrás, ¿no? Ni modo de echarse para atrás y no, hay que tener el temperamento y bueno, en ese sentido fue como una primera prueba porque pues tenía el apoyo de mi abuelita, de mis tíos, de mi familia, de mis primos y fue como una primera prueba, ¿no? Ya después como que las pruebas fueron subiendo de nivel hasta ir al extranjero, ¿no? Ese ir al extranjero es como la prueba máxima, ¿no? Y como les digo, ¿no? Esa prueba máxima, el no culminarla no quiere decir que es un fracaso, chicos, ¿no? Ahí sí se los digo. Yo diría que es bueno que todos lo probemos, si podemos en alguna manera, en algún momento, si tenemos las capacidades, obviamente académicas, intelectuales, y muy importante las capacidades económicas, porque no es barato, y ahí le quiero agradecer mucho a mis padres que pues me apoyaron en todo momento. No es barato ir al extranjero, no es barato, pero también digo, hay que probarlo, pero no es para todos, ¿no? Y yo sí vi a muchos de mis compañeros que pues no aguantaron las primeras semanas, ¿no? No aguantaron los primeros meses, o inclusive terminaron sus posgrados, pero en cuanto pudieron se regresaron, ¿no? Sí, o sea, es muy difícil la vida en otro país, es muy, muy difícil, pero bueno, digamos, no hay fracaso en esto, ¿no? El fracaso es no probar, el fracaso es no intentarlo, ¿no? El fracaso es no intentarlo, y sea lo que sea el resultado, pues es un éxito ya, ¿no? Es un éxito ya, y pues en mi caso, mi resultado fue que pues fui al extranjero, estuve 12 años fuera. Sinceramente a veces pensaba que ya no iba a regresar nunca porque pues se abrían las oportunidades en todo el mundo, ¿no? Me pude haber quedado a trabajar en Estados Unidos o en Inglaterra, pero bueno, para mí salió la oportunidad de regresar a México y pues pues en cierta forma me trajo muchas dudas, pero ahora estoy muy contento de haber regresado. Muchos de mis compañeros también, les quiero decir, hay muchos compañeros que ya no regresaron a México, ¿no? Que obtuvieron oportunidades de trabajo, profesionales, de vocación, y se quedaron en Inglaterra o en los países donde hayan quedado, o encontraron el amor en otro país, ¿no? Y también se vale, ¿no? Se vale
como parte de esta experiencia que se llama vida, ¿no? Aquí lo importante es que hagan lo que hagan, pues experimenten cosas nuevas que les ayuden a su desarrollo profesional, su desarrollo como personas, ¿no? Y yo les recomiendo, obviamente, como parte de ese desarrollo profesional, obviamente que le echen muchas ganas a su vida académica. Dentro de la vida académica uno puede hacer posgrados, no necesariamente y tampoco es para todos. Y si hacen un posgrado, pues también intenten hacerlo en otro lugar, ¿no? En otro lugar, como puede ser otro país, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser un posgrado, ¿no? Puede ser también trabajar en una empresa extranjera, ¿no? O una empresa de otra ciudad. Puede ser trabajar, ser un emprendedor, ¿no? Uno construir su propia empresa. Si ustedes tienen la idea, pues háganlo, ¿no? Si ustedes tienen una iniciativa, por ejemplo, la iniciativa de Plan Matraca, pues me encanta a mí, pues háganlo, ¿no? Y pues aquí está Chuck, que es muy exitoso y con sus colaboradores, pues seguramente que esas son iniciativas que de alguna manera todos aprendemos y van a obtener algo beneficioso para su formación profesional. Así es, Chuck, ¿cómo ves? ¿A dónde nos vamos a hacer nuestro posgrado? Yo antes estoy diciendo, pero el sueño es ir a Inglaterra también, de hecho. Me gustaría estar allá un rato también. Sería algo maravilloso. Sería algo maravilloso. Fíjate, Chuck, que yo hasta estoy planeando, como académico de la UNAM, en algún momento tengo la oportunidad, es algo que nos brinda la UNAM y eso es, por eso me gusta tanto mi universidad, mi institución, mira, Universidad de México. Pues mira, corbata de Chuck. Eso. Bueno, nos dan la oportunidad de hacer estancias sabáticas, ¿no? En algún momento, digamos, darnos un año de pausa para hacer algo académico, pero en otra institución. Y eso puede ser en otro país, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo ya estoy planeando es dónde voy a hacer mi estancia sabática, ¿no? En qué institución académica, pero más que eso, en qué país lo voy a hacer, Chuck. Así que algún día me entrevistarás otra vez y te platicaré de cómo es la vida en otro país que no he visitado todavía. Pero bueno, eso lo dejamos para después. Sí, estaría súper genial. Sí. Mira, sí, este video está quedando genial. Ahora dice con un país todavía diferente. Chao. Pues ya veremos, Chuck, ya veremos. Ahí tengo algunas opciones, tengo algunas ideas de a dónde quiero ir, pero bueno, no voy a quemar mis naves, no voy a revelar mis cartas todavía. Sin spoilers todavía. Muy bueno. Sí, porque si no se cae el rating del video. No, que no se caiga el rating, Y chicos, suscríbanse a Plan Matraca, Suscríbanse y vean los videos, denle like y compártanos también. Ya lo escucharon. Bueno, me está gustando mucho tu entrevista. Ahora, dijiste que en Inglaterra fuiste a Estados Unidos, a Nueva York. Ahí, ¿qué fue lo que estudiaste y en qué trabajaste? ¿Y cómo es la vida en Estados Unidos? ¿Y qué lo diferencia de Inglaterra? Pues mira, a mí me llamaba mucho la atención en trabajar en otro país donde se hiciera ciencia de punta, ¿no? Y bueno, uno de los países que es líder mundial en cuestiones académicas científicas es Estados Unidos. Ahora, yo también quería como que cambiar un poco de ambiente. A donde fui a hacer mi doctorado se llama Norwich, en Inglaterra, que está al este de Inglaterra, del Reino Unido. Y es una ciudad pequeña, son 300,000 habitantes. Le llaman ciudad, aquí en México a lo mejor no le llamaríamos ciudad, ¿no? Pero bueno, es una ciudad pequeña. Yo quería algo un poco más grande para también tener un contexto más global de lo que es la ciencia, ¿no? Entonces, pues elegí ir a la Universidad de Nueva York a hacer un postdoctorado, ¿no? Los postdoctorados no es como que yo tenga otro grado, ¿no? Sino que es como si fuese un trabajo. Es un trabajo donde uno va a trabajar a un laboratorio con un líder de investigación, un investigador, y ese líder de investigación pues te paga para que tú hagas investigación, ¿no? En mi caso, yo conseguí lo que se llama un fellowship, lo que le podríamos llamar como una beca, de tal manera que
yo podía llegar a su laboratorio sin que él me tuviera que pagar, ¿no? Es decir, digamos, yo iba a trabajar gratis para él, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero él me proveía su laboratorio para que yo hiciera mis investigaciones, ¿sale? Entonces, no es que yo obtenga otro grado, porque de hecho he hecho tres postdoctorados, pero no es que yo tenga 3 doctorados más, ¿no? Sino que se le llama estancias de investigación postdoctoral, ¿sí? Postdoctoral porque pasan después del doctorado. Entonces, en esta estancia que yo hice en la Universidad de Nueva York, de hecho estuve ahí 5 años, ¿no? 5 años, y bueno, fueron 5 años muy fructíferos. Y resulta que esta universidad está en Manhattan, ¿no? En Manhattan, en la zona una de las zonas más bonitas e interesantes de Manhattan, que se llama Downtown, ¿no? Downtown, la zona baja de Manhattan. Y ahí, son muchos de estos edificios de lo que le llaman el Downtown, pues son históricos, ¿no? Son edificios muy bonitos. De hecho, la Universidad de Nueva York está asentada sobre estos edificios. No sé si has visto una película que se llama I Am Legend, creo, que es con Will Smith. ¿Ya la viste? ¿Plan Matraca? A la supervivencia, sí. Bueno, el laboratorio donde se supone que trabaja Will Smith son parte de los edificios donde actualmente está la Universidad de Nueva York, ¿no? Nada más para que vean que son edificios famosos, ¿no? Y precisamente el laboratorio donde yo estaba trabajando, ese es un dato muy curioso y histórico muy interesante, es un edificio donde creo que fue el 8 de marzo de aproximadamente hace 100 años, había una fábrica donde elaboraban principalmente mujeres y niños, ¿no? Estaba en el 8º piso en Nueva York. Resulta que esa fábrica, por cuestiones de negligencia y de que no había derechos laborales, esa fábrica estaba cerrada con candados para que la gente no se saliera y trabajara pues 12 horas seguidas, ¿no? Resulta que hubo un incendio en esa fábrica, ¿no? Y que la mayor parte de las trabajadoras y niños que estaban ahí fallecieron desafortunadamente, ¿no? Desde entonces se celebra aproximadamente alrededor de esas fechas el Día del Trabajo, ¿no? El Día del Trabajo y de los derechos laborales en Nueva York, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, ¿no? En México, si no me recuerdo, en México se celebra el 1 de mayo, ¿no? Creo que fue alrededor del 1 de mayo, exactamente. Bueno, pues resulta que esos edificios son tan importantes históricamente que yo trabajaba en esa esquina donde estaba esa fábrica, ¿no? O sea, nada más para que te des cuenta de la importancia que tienen algunos de esos edificios. Bueno, pues yo trabajé en ese lugar, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, que es una ciudad muy bonita, es una ciudad muy compleja, que tiene rascacielos. No sé si ustedes hayan visto la torre nueva que construyeron en el lugar de las Torres Gemelas, la torre que se le llama el World Trade Center 1. Pues fíjense que cuando yo llegué a Nueva York, esa torre no existía. Cuando yo me fui de Nueva York, esa torre ya estaba de pie y de hecho fui un par de veces a visitarla, ¿no? Entonces, nada más para que vean más o menos la temporalidad de cuándo llegué a Nueva York y cuándo me fui de Nueva York, ¿no? Pues fíjate, ¿no? Y pues en Nueva York es una ciudad muy bonita, muy compleja, es muy cara para vivir en Nueva York, ¿no? Y por eso pues servía que yo tuviese mi propio salario. Yo vivía en una zona pues muy bonita. También la Universidad de Nueva York nos daba departamentos para vivir como postdoctorados, porque también es muy caro para vivir ahí. Y pues tenía yo a la mano no solamente la Universidad de Nueva York, sino hay muchas otras universidades que están en la zona o inclusive en la ciudad, ¿no? Está la Universidad de Columbia University, está la Universidad de Yale, está la Universidad de Princeton, está la Universidad de CUNY, City University of New York, está la Universidad de... se me olvidó, está en la parte de Nueva Jersey, Rutgers está en Nueva Jersey.
Es decir, hay muchas instituciones académicas en la zona de Nueva York. Y esto lo que promueve es que haya mucho intercambio entre estas universidades, mucho intercambio académico. Entonces, de repente teníamos conferencistas que venían de la Universidad de Yale o de Princeton y venían a dar conferencias en la Universidad de Nueva York. Y entonces había mucho intercambio de ideas académico. La Universidad de Nueva York también invitaba a muchos conferencistas de otras partes del mundo, ¿no? Ahí es que escuché por primera vez y conocí a este investigador que se llama Richard Dawkins, que es uno de los investigadores que ahora es como el comunicador de la ciencia y que tiene unos libros fantásticos que se los recomiendo. Uno de esos libros se llama El gen egoísta, de Richard Dawkins. Ahí se los recomiendo que lo lean, ¿no? Entonces, pues llegué a un lugar donde había mucha efervescencia académica, pero también profesional. A Nueva York llega gente de muchas partes del mundo, ¿no? Nueva York se siente como un lugar donde convergen muchas culturas, por eso le llaman Nueva York capital del mundo, ¿no? Porque convergen muchas culturas, converge la gente obviamente estadounidense, de origen afroamericano, la gente que viene de China, la gente que viene de Europa, mucha gente mexicana, latinoamericana, gente que viene de todas partes del mundo. Entonces, Nueva York se le llama, le decimos que es como un boiling pot. Boiling pot, boiling significa hirviendo, pot significa olla, ¿no? Una olla en ebullición. Tiene tantas cosas que está hirviendo y se desparrama por todas partes, ¿no? Entonces, hay mucha cultura, obviamente, académica, profesional, artística, está llena de museos, ¿no? Están los museos el Museo el Metropolitano de Nueva York, que es uno de los museos más importantes del mundo. Está el MoMA, ¿no? El Museo de Arte Moderno de Nueva York. Están los museos de la Universidad de Nueva York. Están los museos de Brooklyn, los museos del Bronx, etcétera, ¿no? Entonces, pues para mí, obviamente yo fui a trabajar ahí, pero los fines de semana pues me la pasaba explorando la ciudad, ¿no? Agarrar la bicicleta y pues a darle, ¿no? A darle por aquí, por allá y aprender cosas más allá de simplemente la academia, ¿no? Y pues sí, efectivamente cuando pues acabé mi postdoctorado, publiqué muchos artículos, pues me dio mucha tristeza dejar la ciudad de Nueva York, ¿no? Porque aun cuando es una ciudad, pues también de la misma manera que Inglaterra, una ciudad donde hay que adaptarse, hay que aprender a vivir en esa ciudad, hay que agarrarle el modo a esa ciudad y también no es para todos, ¿no? No es para todos. Pero bueno, al pasar de los años uno se enamora de la ciudad y pues de repente uno dice, pues sí, ya no me quiero ir de aquí, ¿no? Yo quiero vivir aquí. Y pues sí, yo tenía ese sentimiento de yo quiero vivir aquí en la ciudad de Nueva York. Pero bueno, le tengo mucho cariño a Nueva York y bueno, ahora cuando veo las películas de Nueva York, pues casi se me sale la lagrimita, ¿no? Se me sale la lagrimita porque digo, bueno, pues yo viví ahí, ¿no? Yo fui parte de esa ciudad y bueno, dentro de la ciudad de Nueva York le tengo mucho cariño a la Universidad de Nueva York porque pues pasé mucho tiempo de mi vida académica en esa institución. ¿Cómo ves, Chuck? Está padrísimo. Sí, esa torre yo digo que la construyeron en despedida para ti. Pues sí. Ahora, vamos a hablar con algo que es reciente. Actualmente, ¿qué es la Perdón, es que me confundí. Actualmente, ¿cuál es la labor que ejerces? ¿Cuál es el trabajo que tú estás realizando en estos momentos? Pues mira, Chuck, después de hacer mis postdoctorados, pues yo empecé a buscar una plaza de investigador, ¿no? Una plaza de lo que se le llama de faculty en universidades extranjeras. Y también dije, pues, ¿por qué no? Pues voy a mandar mis solicitudes a México también, ¿no? Resulta que salió una oferta de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, y no solamente de la UNAM, sino que es dentro del Jardín Botánico del Instituto de Biología. Y dije, híjole, es que necesito ver, necesito ir a ver cómo es
esa oferta de trabajo, ¿no? Y esa oferta de trabajo es para ser investigador. Híjole, es que no me lo podía creer, ¿no? Eso es como un sueño hecho realidad, ¿no? Me están ofreciendo un trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en una de las dependencias más bonitas de toda la universidad, que es el Jardín Botánico, ¿no? No sé si tú sepas, Chuck, que la UNAM es obviamente la mejor universidad de México y está rankeada dentro de los primeros 2 o 3 universidades de Latinoamérica, ¿no? Siempre están entre el primero, segundo y tercero, junto con la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y la Universidad de Buenos Aires. Y después, orgullosamente, tenemos a otras universidades públicas que también están rankeadas muy altos dentro de México, como pueden ser el Politécnico, el IPN, la Universidad Metropolitana y otras universidades públicas, ¿no? Es decir, las mejores universidades en México son universidades públicas, punto, ¿no? Y la mejor universidad de México, dentro de ellas, pues es la UNAM, ¿no? Es la universidad más grande de nuestro país, ¿no? Y la que tiene más tradición, la que tiene la primera en su creación, ¿no? Tenemos 90 años de autonomía universitaria y pues más de 100 años de existir como universidad. Bueno, entonces, pues al darte cuenta de toda la historia, de todo el contexto, pues uno se pone a pensar, digo, oye, pues si te están diciendo vente a la UNAM, pues uno dice, pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, ahora dentro de la UNAM, tú sabes que cuando dices la UNAM, ¿qué es lo primero que te viene? ¿Cuál es el recinto universitario que te viene a la mente inmediatamente? El gimnasio de lucha olímpica. Es que recientemente hicimos un video sobre él y es lo primero que pienso en estos momentos. Ah, pero esa es trampa, porque hicieron una entrevista a otro académico muy importante que se llama Iken Hernández López. Sí. No, bueno, cuando si le sales a preguntar a la calle y les preguntas cuáles son los recintos universitarios de la UNAM que conoces, te van a decir, primero, el Estadio Olímpico Universitario. ¿Por qué? Pues porque lo vemos cada 15 días, ¿no? Porque juegan ahí nuestros maravillosos Pumas de la UNAM, ¿no? O universidad. Pues ni modo, ¿no? Lo vemos muy frecuentemente en la televisión. El segundo lugar que la gente reconoce es la Rectoría y las islas de la UNAM. ¿Por qué? Pues porque es un espacio público donde la gente va. Si has tenido la oportunidad, Chuck, que pues la gente va en los fines de semana de picnic a las islas, a pasear a su perrito, a andar en bicicleta, pero pues ahí van muchos de los estudiantes, ¿no? A tomar clases todos los días. Y el tercer lugar más conocido de la UNAM, ¿cuál crees que es, Chuck? El Jardín Botánico. El Jardín Botánico de la UNAM. El Jardín Botánico de la UNAM. ¿Cómo ves? Está genial. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, ¿no quieres ir al Jardín Botánico de la UNAM a ser investigador? Híjole, dices, pues ¿cómo puedo decir que no? ¿No? Entonces, pues sí, efectivamente. Dije, pues vámonos al Jardín Botánico y ahí empecé a hacer mis investigaciones. Ahí tengo mi laboratorio. Espero que algún día me hagas alguna entrevista dentro de mi laboratorio y pues te puedo dar un paseo dentro de las instalaciones del Jardín Botánico, ¿no? Para que veas cómo son las colecciones, de cactáceas, de agaves que tenemos, de orquídeas, de plantas acuáticas, de plantas ornamentales, de plantas de uso medicinal, plantas de importancia evolutiva. Tenemos un arboretum, el Jardín Botánico está dentro de lo que se llama la REPSA, que es la Reserva Especial del Pedregal de San Ángel. Entonces, pues hay estas formaciones rocosas muy, muy bonitas que se formaron de la erupción del Xitle, ¿no? Y en estas erupciones volcánicas hay muchas, en estas formaciones volcánicas, perdón, hay muchas plantas que crecen ahí, ¿no? Que se han adaptado a esas condiciones, ¿no? Sí, el suelo volcánico es muy feo. Entonces es un lugar muy, muy bonito para, pues, número uno, para pasear. Es un lugar muy bonito para pasear. Es un lugar que tiene muchas plantas de importancia de biodiversidad
tanto en México como internacional. También tenemos plantas que vienen de otros países, pero también es un lugar donde pues nosotros, yo en particular con mis estudiantes, hacemos investigación. ¿Investigación sobre qué? Pues precisamente sobre esas plantas que están ahí o que son de México. Investigación para entender por qué son diferentes unas de otras, ¿no? ¿Por qué tenemos tantas especies? Tú sabes que una de las cosas que tenemos en México es que México es un país megadiverso. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos una gran cantidad de especies, tanto de animales como de vegetales, como de microorganismos, hongos, bacterias, virus, de todo, ¿no? Estamos dentro de los 5 países más megadiversos del mundo, ¿no? Entonces, pues una de nuestras tareas es investigar por qué razones que México es un país megadiverso, cómo es que México es un país megadiverso y, en mi caso, cuáles son las bases genéticas, genómicas y moleculares por las cuales México es un país megadiverso. ¿Cómo ves? Está genial. De hecho, según lo que yo recuerdo en mis clases del kinder, en México está cerca del 11% de la biodiversidad de todo el mundo. ¿Sí está bien, mi kinder? Exactamente, Chuck. En México tiene pues una biodiversidad muy grande. Y te voy a decir algo que es muy triste, es muy, muy triste, Chuck. Es que aun cuando tenemos una gran biodiversidad, no la apreciamos de manera correcta. ¿no? Y eso es algo muy, muy triste, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo de cómo es que no la apreciamos de manera correcta. Tú sabes que en México, a nuestras familias, por ejemplo, nuestra abuelita, le gustan mucho las plantas, ¿no? Le gustan mucho las plantas, tiene ahí sus jardineras. Seguramente a tus papás también tienen ahí sus jardineras. Y de hecho, pues yo tengo aquí también mis plantitas, ¿no? Aquí en mi balcón. Muchas de esas son ornamentales o tienen algún uso, ¿no? Pues resulta que el 80% de las plantas que tenemos nosotros o que se venden en los mercados no son mexicanas. Charros, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros en México tengamos el 11% de la biodiversidad a nivel mundial y nosotros estamos importando plantas de otros países, plantas exóticas, y las tenemos como ornamentales? Es decir, estamos valorando más lo que es de otros países que lo que tenemos en México, ¿no? Y resulta que, pues, digo, no es completamente culpa de nosotros o culpa de todos nosotros, sino que, pues, históricamente no lo hemos valorado, ¿no? Históricamente no lo hemos valorado y, pues, valoramos más lo que viene de otros países, ¿no? Uno de estos ejemplos, voy a dar un ejemplo que a lo mejor ustedes todos pensamos que pues es mexicano. Un ejemplo de ellos es la jacaranda, ¿no? La jacaranda es una planta, es un árbol muy bonito que pues nos gusta mucho a todos porque por ahí de la primavera en la Ciudad de México o en las ciudades mexicanas pues se ven los árboles púrpuras, ¿no? Y tienen las florecitas púrpuras y se ve bien bonito y toda la onda, ¿no? ¿Qué creen, chavos? Pues no es un árbol mexicano, Entonces, pues nosotros lo sobrevaloramos, ¿no? Y pues se ve bonito y todo, pero no es mexicano, ¿no? No es mexicano y ha venido a desplazar a muchas otras especies que sí son mexicanas, que también son muy, muy bonitas, ¿no? Una de esas especies que se ha desplazado y que casi no vemos en ningún parque es la magnolia, ¿no? La flor de magnolia. Son unas flores bonitas, eso es un árbol que tiene unas flores bonitas, blancas, grandes, ¿no? Una especie de esa flor de magnolia, de ese árbol de magnolia, es la Magnolia grandiflora, que es una especie extranjera que se pone en México, ¿no? Se pone en México como ornamental. Sin embargo, la especie mexicana se llama Yolosochitl, que quiere decir flor de corazón, ¿no? Ese árbol que produce estas flores, su traducción es flor de corazón, como ya lo dije, y está en los códices prehispánicos, ¿no? Con los códices prehispánicos, es decir,
Vean qué tanta importancia tiene de manera histórica para nuestra cultura, ¿no? El árbol de la flor de corazón, ¿no? Ahora, yo les garantizo que en la Ciudad de México muy pocos de ustedes han visto un árbol de magnolia, que es de esta especie que se llama Magnolia mexicana. Es decir, tenemos que recuperar nuestra propia biodiversidad, y no solamente recuperarla, sino propagarla, ¿no? Enaltecerla, ponerla en nuestras jardineras, ponerla en nuestros camellones, ponerla en nuestra ciudad, ¿no? Ya sé que nos gusta mucho la flor los árboles de jacaranda, pero hay muchas otras especies mexicanas que son parte de nuestra cultura, ¿no? Otra especie que les quiero mencionar, por ejemplo, es el árbol de la manita, ¿no? El árbol de la manita que se llama Quirantodendrum, que precisamente sus flores tienen así hacen como una manita. Si algún día van al Jardín Botánico, lo van a ver a la entrada del Instituto de Biología del Jardín Botánico, entonces hace como una manita la flor, ¿no? Y el árbol es una cosa pues preciosa, bellísima, ¿no? Bueno, pues resulta que pues hay muy pocos árboles de la manita en nuestra ciudad, ¿no? Siendo que también tiene usos medicinales y bueno, está presente en los escritos prehispánicos, ¿no? En los códices prehispánicos, o sea, son parte de nuestra historia, ¿no? Un tercer ejemplo es el taxodium. El taxodium es el sauce llorón, ustedes lo han de conocer, ¿no? El árbol de la noche triste, que lo han de haber escuchado en la historia, que pues Hernán Cortés, cuando perdió una batalla y salió, lo habían corrido de la Tenochtitlán, y pues casi ahí pues todo su ejército lo iba a exterminar, el ejército azteca, pues se fue a llorar al árbol de la noche triste, que es un taxodium, ¿no? Es un sauce llorón. Pues ese sauce llorón, los sauces en el Valle de México, en la Cuenca de México, eran muy importantes, pero pues ahora en nuestros tiempos los vemos muy poco, ¿no? Los vemos muy poco. Hay muchos sauces todavía en el bosque de Chapultepec. Hay sauces, por ejemplo, en Texcoco, ¿no? Hay un sauce muy bonito que se llama el ahuehuete, ¿no? Le llamamos el ahuehuete. Pero pues hay muy pocos sauces en la Ciudad de México. ¿Por qué? No lo sé, ¿no? Yo creo que históricamente, en tiempos de la colonia, Miguel Ángel de Quevedo dijo, pues es que hay que reforestar toda esta ciudad con árboles europeos, ¿no? Y entonces trajeron muchos árboles de España, de Europa, y empezaron a plantarlos por toda la Ciudad de México, ¿no? Pero eso a expensas de que pues nosotros fuimos perdiendo nuestra biodiversidad local. Pues parte de lo que nos toca a nosotros, Plan Matraca y audiencia que nos escucha, que nos ve, es pues hay que investigar cuál era la biodiversidad natural del Valle de México o de nuestros lugares de origen donde vivimos, ¿no? Y hay que tratar de rescatarla, ¿no? Rescatarla, ¿por qué? Pues porque es muy importante, no solamente porque se vea bonito, sino porque es parte de nuestra herencia cultural, parte de nuestra herencia que nos toca a nosotros proteger y promover, ¿no? ¿Cómo ves, Plan Matraca? Me gusta mucho tu observación y la reflexión que nos acabas de dar. Porque si no respetamos nuestra propia cultura, nadie lo va a hacer. Si no respetamos nuestra diversidad, nadie lo va a hacer. Y bueno, la entrevista estamos por concluirla. Me está gustando mucho. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Y qué participación tan conmovedora nos estás dando. No, pues muchas gracias a ti, Choc, por haberme invitado. Muchas gracias a Plan Matraca, a toda la gente a todos los chavos, a toda la gente, niños que nos sintonizan. Y pues ya sabes, Choc, aquí estamos a tu servicio, y ojalá que algún día hagamos otro programa, pero en la UNAM, en CEU, Ciudad Universitaria, para que te dé un paseo por esa gran institución, una gran institución de la cual hay que enorgullecernos, pero también dentro del Jardín Botánico, ¿no? Y un día te puedo mostrar mi laboratorio, para que veamos cómo trabajan mis estudiantes, cómo me los chicoteo a todos. No es cierto, no es cierto. Los trato muy bien. Pero sí, algún día te espero por allá, Choc. ¿Cómo ves? Bueno, ya para concluir, ¿algún consejo para los futuros biólogos que nos están viendo en este momento? Para los futuros biólogos que nos están viendo en este momento, un consejo, pues aprendan mucho, emociónense de todo lo que vean en la naturaleza,
cómprense desde una lupa, vean, observen, háganse preguntas, usen las redes sociales. Actualmente una de las cosas que son maravillosas de nuestros tiempos es que podemos usar redes sociales y podemos seguir a académicos, investigadores, páginas de interés. Por ejemplo, nosotros tenemos una página del Jardín Botánico, ¿no? Si a alguien le interesa la botánica, tenemos una página de Facebook del Instituto de Biología. Hay páginas, por ejemplo, del Colegio Nacional donde hay charlas, hay conferencias sobre muchos aspectos de la biología. Hay pues muchas instituciones académicas nacionales e internacionales donde pues la gente comparte su conocimiento, pero no solamente las instituciones académicas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que algunos de mis alumnos tienen una página una página donde pues comparten conocimiento con respecto a la botánica, ¿no? Con respecto a la botánica, hay páginas, por ejemplo, que hacen los estudiantes de biología, ¿no? De la UAM Iztapalapa, de la FE Zaragoza, de la FE Iztacala, de la Facultad de Ciencias, páginas donde los biólogos o los biólogos en formación interactúan. Entonces, pues chicos, les recomiendo que pues usen todas las herramientas que tienen a su disposición, ¿no? Es una de las bellezas de vivir en estos tiempos, que pues las redes sociales les acercan pues todo el conocimiento y todas las redes de profesionistas y de académicos y de biólogos en formación, y que pues ustedes pueden acercarse, ¿no? Acercarse como chicos interesados en estos aspectos. Así que pues sin más, pues creo que me dio mucho gusto, Plan Matraca, Choc, haberlos conocido, y pues ojalá que nos conozcamos en persona y que nos choquemos la mano así, órale. ¿Quieres dejar alguna página o red social en la que tú difundas tu trabajo o el trabajo de algún alumno? Pues sí, fíjate que yo particularmente tengo una página de Facebook que se llama, es de un taller, una clase que damos de investigación junto con otros profesores, que se llama Taller de Morfoanatomía Vegetal, ¿no? Entonces, te voy a mandar la página para que si alguno de ustedes quieren consultarla, pues la consulten. Pero se llama Taller de Morfoanatomía Vegetal de la Facultad de Ciencias. Y ahí pues vamos publicando las cuestiones de nuestros alumnos, sus logros, sus avances, algunas cuestiones sobre las clases, publicaciones que vamos obteniendo, celebraciones, etcétera, ¿no? Así que pues así con esto pues yo creo que les voy a mandar esa información. Perfecto. Muchas gracias por participar. Ya saben, amigos, esto fue ¿Por qué sé? Con el entrevistado de lujo, Ulises Rosas. Muchas gracias. ¡Nos vemos!